A las 9 de la noche, 4 minutos. Continuamos en el informativo Laboratorio de Soluna. Ya se había hecho pues la presentación con los diferentes productos que nosotros tenemos en el Laboratorio de Soluna. Bueno, este es un informativo de salud holística, salud integrativa. Es un informativo sobre salud y que hace énfasis en medicina natural, en los nutrientes, en las sustancias que normalmente tiene el cuerpo humano. No actúa con sustancias extrañas, sino realmente con sustancias que son afines al buen funcionamiento, a la fisiología del cuerpo humano. Y realizamos este programa de lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, y siempre trayendo información diferente, con diferentes orientaciones. Hace mucho tiempo que el Laboratorio de Soluna viene trabajando, hace 36 años y medio, pues desde el punto de vista de la inscripción en la Cámara de Comercio de la Ciudad de Medellín. Luego nos inscribimos a nivel nacional y toda la vida hemos trabajado buscando las sustancias activas de los diferentes productos naturales, plantas medicinales, cristales minerales, y hemos hecho un trabajo con oligoelementos y algunas plantas medicinales en un tiempo, plantas medicinales del Darién, y cerca de la frontera con Panamá investigamos muchas plantas medicinales. Y hace por ahí unos 15 años venimos investigando las plantas medicinales de la región amazónica. Hemos investigado algunas fuentes de omega 3, un nutriente muy importante. También hemos investigado fuentes de vitamina C de la fruta camu camu. Y toda la vida, realmente desde hace mucho tiempo, pues ha habido una conexión y un entendimiento con médicos de las diferentes especializaciones. Por ejemplo, hoy viernes están con nosotros los doctores Edier Velázquez y el doctor Juan Miguel Ruiz, que son médicos de la Universidad de Antioquia con 8 años de experiencia. Hace más de 8 años se graduaron en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, han trabajado en consulta externa y en muchos tratamientos especializados como bajar de peso corporal, que es un tema complejo, y también la rehabilitación cardiopulmonar, que es algo bastante necesario. Muy bien, mi nombre es Jorge Alguín Marín, yo soy el director del Laboratorio de Soluna. También en el Control Master, don Wilson Restrepo Cano, que él nos colabora, nos orienta, mejora el audio y hace que los programas puedan salir con la mejor nitidez posible a ustedes. Estos programas se transmiten de 9 a 12 de la noche en la 1200 de la AM, pero también en simultáneo en la emisora virtual del Laboratorio de Soluna, www.solunaradio.com. Igual se repite el programa de la noche anterior al día siguiente de 3 a 6 de la tarde. Cuando son los viernes se repite el programa sábado, domingo y lunes de 3 a 6 de la tarde. Así que si de pronto quieren volver a escuchar, o alguien que tenía otra actividad no pudo escucharlo, puede escucharlo en internet, www.solunaradio.com. El doctor Ray y el doctor Juan Miguel pues están trabajando en el municipio de Bello, Parque de Bello, diagonal a la iglesia del Parque de Bello, Nuestra Señora del Rosario, en el edificio San Ignacio, entrando por la rampa, entrando por un segundo piso, y hay unas escalitas en el consultorio 307, es muy fácil de llegar. Y si ustedes quieren tener una consulta, tienen una sola línea que me parece interesante porque no hay tanta dispersión, es el 319-588-0145, pueden apuntar ese número, 319-588
0145. Es muy fácil. Muy bien, doctor Edier, ¿cómo le parece? Está difícil la llegada acá, ¿no? Porque están en un concierto, organizando un concierto aquí al frente en el estadio Atanasio Girardot y, y llegando también a la carrera 70 y pasando por la calle San Juan. No, mucho transporte, todo el mundo está en la calle, sinceramente, y hay mucha congestión, pero ahí vamos. ¿Cómo va? Doctor Olguín, buenas noches. Sí, estábamos en un taco impresionante y para parquear acá más fuerte todavía estaba la situación, pero sí, logramos llegar. Bueno, doctor Juan Miguel, ¿cómo estamos? Muy bien, doctor Holguín, un saludo a todos los oyentes. Sí, parece que el COVID ya se hubiera acabado porque ya todo el mundo ha salido. No, pero no se ha acabado. No, pero pareciera porque yo veo a todo el mundo afuera. Creo que hay un concierto de una filarmónica aquí en el estadio, no sé qué pasó. Pero yo veo unas grandes aglomeraciones y es de cuidado porque el COVID sigue. Entonces, la verdad es de cuidarse todavía. Hace unos días se está hablando de una nueva variante. Se piensa pues de una manera muy positiva, muy alentadora, que por ahora pues no ha mostrado casos así complejos, pero de un momento a otro de pronto estos virus están mostrándose de diferentes maneras y por ejemplo la variante como que aquí a Colombia no ha llegado, pero no sabemos qué va a pasar, porque mire por ejemplo en Europa ha encontrado un terreno bastante particular con todo el porcentaje de vacunación, el sistema sanitario ya tan avanzado. Sí, porque al parecer, aunque no parece una variante muy nociva, es muy contagiosa. Entonces, si gran porcentaje de la población está infectado, entonces una alta proporción de ellos puede tener una enfermedad grave. Entonces, la problemática ahí no es tanto la gravedad del virus, sino la gran cantidad de contagiados, que puede entonces aglomerar mucho las UCIs. Entonces, si en Europa nuevamente hay confinamientos, esto puede llegar a Colombia también. Muy bien, estos viernes ustedes, más de un año ya, ¿no? Muchísimo más de un año, han estado participando en este programa con diferentes temas. Yo creo que hacer como una evaluación, ¿cierto? Un repaso, doctor Edier, y lo otro es que nosotros casi siempre, como no lo que se quiera hablar, como que lo que a uno le interesa, sino por ejemplo yo le pregunto a ustedes, ahí en el consultorio de Bello, o sea, cuáles son las necesidades, las inquietudes, las preocupaciones, por ejemplo, de las personas, qué es lo que más están consultando, por ejemplo, este año. Bueno, las personas que están consultando, los motivos de consulta son variados y en medicina pues se ven de todo tipo de motivos de consulta, desde digamos los más simples hasta los casos más complejos. Consulta a gente por hipertensión, por diabetes, por enfermedad venosa, por problemas del colon, problemas de sobrepeso. En general se ha visto que la gente ha ido consultando porque en las EPS han estado como, por decir algo, botados por la misma pandemia también. No es de culpar al sistema de salud pues en estos casos, pero sí, la misma pandemia ha hecho que las personas, digamos, hayan descuidado en su salud porque al no tener como un control presencial, pues han tenido que recibir una atención vía telefónica para darle los medicamentos, como para mantenerlos ahí medio estables, pero sin saber pues realmente qué estabilidad tienen. Entonces se asume que al darle el medicamento a la persona, pues se va a mantener ahí, digamos, en un punto como el que venía la última vez que tuvo el control, pero realmente no es así. Las enfermedades son dinámicas y eso va cambiando. Si las enfermedades no cambian y se mantuvieran estables, nunca requiere un control para un cáncer, para una hipertensión, una diabetes, sino que una vez se le despachaba a la persona con un medicamento y sígalo tomando toda su vida y no va a cambiar, no, y así no es. Las enfermedades van variando, van avanzando, van de pronto algunas aplacando, se van disminuyendo, van mejorando, hay que disminuir los medicamentos, hay que aumentarlos.
Pero sí, básicamente cefaleas, hipertensión, diabetes, enfermedad del colon, como lo que se ha visto. O sea, las revisiones en las entidades prestadoras de salud han disminuido y esto seguramente de pronto ha exacerbado algunas enfermedades crónicas. Por ejemplo, he escuchado que la artrosis, que de un momento a otro, pues como que el proceso continuó y las personas reflejan que están mucho más enfermas, más procesos inflamatorios y uno les pregunta y dice, no, pues que hace como un año, año y medio, 2 años que les acaban de hacer una artroscopia, en fin, y que no lo han hecho. A ver, dentro de lo que usted plantea y poniéndonos en el lugar de la EPS, llega la pandemia y entonces ¿qué hay que priorizar? Pues lo que va a matar a la gente, ¿cierto? Sí. Los infartos, la gente que está grave. Entonces las enfermedades crónicas, la diabetes, la artrosis, la hipertensión, pues son enfermedades que ya el paciente tiene y si se tienen dentro de cierto control, pues la mortalidad no va a ser grande a los 2-3 años, ¿cierto? Entonces el razonamiento es, hagamos un control vía telefónica, miremos cómo va, miremos unos exámenes clínicos y vamos intentando controlarlos. Pero entonces los pacientes, como el ejemplo que usted pone, la artrosis, son pacientes que requieren fisioterapias, por ejemplo, que requieren unos medicamentos de control crónicos, y si no se le brinda este servicio de manera pues expedita, el paciente va a estar mal controlado, va a tener dolor, si bien no va a ser algo que lo mate, va a ser algo que lo tenga mal, porque son enfermedades que igual pues tienen cierta sintomatología que es muy incómoda. Entonces ahí es donde entra un consultorio como el de nosotros a apoyar estas falencias del sistema de salud, porque pongamos un ejemplo, que la señora tiene 60, 65 años, un diagnóstico de artrosis de hace 20, requiere una orden para fisioterapia, requiere medicamentos de control, pero la EPS dice no, pues hagamos un control telefónico porque esto no es más urgente que una infección en el abdomen o qué sé yo. Entonces ahí es donde nuestros pacientes los exhortamos a que busquen otras alternativas, porque aunque esto no tenga gran mortalidad, tiene gran sintomatología y los va a hacer sentir muy mal. Y otra situación también es que incluso muchas personas tienen programadas consultas y programadas cirugías y los llaman y dicen que les da miedo ir a una clínica, que porque de pronto allá les da la infección. Ocurrido, pacientes que sí los llamaron durante la pandemia para cirugías que pues tendrían cierto grado de urgencia y sí me di cuenta de casos de que la persona dice no, yo espero más bien, o no asisten al llamado por el miedo. El problema es que es entendible el miedo y no es simplemente miedo porque es algo real, pero entonces muchas veces la cirugía sí es urgente y cirugías vitales. Una infección, por ejemplo, que sea causada por una enfermedad arterial oclusiva crónica, que necesite una cirugía para remover tejido muerto en el que ya está necrótico, o sea que se pone negro y le tiene una cirugía programada, y eso pues, la pandemia afectó muchos procedimientos médicos, pero personas con este tipo de intervenciones, a ellos no se les frenó el procedimiento. Entonces personas que necesitan una cirugía que no es de una urgencia pues inmediata, pero que si no la corrigen a tiempo se ha convertido en una infección, una gangrena, eso se riega una infección por todo el organismo, una infección sistémica por no haber ido. Además que a muchas personas le ocurrió eso, muchas personas no fueron a la cirugía, intervenciones cardíacas, cateterismos para mirar cómo está la permeabilidad arterial de la irrigación del corazón, y digamos que la persona está estable, lo llaman, le dicen bueno, eso hay que hacerlo ya para que no vaya a avanzar rápido, no van por el miedo, y el miedo puede ser real, pero el paciente tiene que hacerle caso al médico. O sea, si realmente el médico le dice que hay que hacer algo ya, hay que hacerlo ya. Si a punto de le da la espera, pues se le puede dar la espera, pero
no se puede dejar tampoco llevar del miedo, porque o es una cosa o es la otra. Entonces, o es el COVID que lo complica, que no sabemos si lo va a complicar, o es la cirugía o el procedimiento de tenida pendiente que no lo hace, pues también se puede complicar. Entonces hay que mirar riesgos, beneficios en este caso. Ustedes hicieron un programa sobre, ese fue muy interesante porque era sobre enfermedad pues de la glándula tiroides y con énfasis en el hipotiroidismo, que es muy común. Bueno, el doctor Juan Miguel estaba hablando que si por ejemplo la evaluación que se tenía programada, porque evaluación que como cada 6 meses y en ciertas situaciones cada 3 meses. ¿Qué pasa cuando hace un año no le evalúan la medicación a digamos con el hipotiroidismo, o sea la hormona? Porque ustedes están hablando de unos cálculos muy precisos de que, o sea, no, que si, por ejemplo, no se analiza qué está pasando con la medicación, la dosis, qué complicaciones puede tener, digamos, si alguien en un momento determinado está tomando el medicamento y no le es suficiente. O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, si está tomando desde hace un año y medio, 2 años, por decir algo, 50 microgramos pues, del medicamento y no tiene revisión? ¿Qué conlleva esto? A ver, dentro de lo que usted plantea, recordemos que hay una hipofunción de la glándula y una hiperfunción. Entonces tenemos la hormona, que es la levotiroxina, que es la que el paciente se viene tomando, que si se encuentra en muy bajos niveles, entonces nos va a dar, por ejemplo, hipotensión, o sea que es una baja presión sanguínea, o nos va a hacer funcionar mal el corazón, nos va a dar una insuficiencia cardíaca, o nos va a hacer funcionar el corazón lento, o nos va a dar síntomas psiquiátricos como depresión, o nos va a hacer funcionar lento el intestino. Pero está el otro extremo, es la hiperfunción, o sea, es la, digamos, la función exacerbada de la glándula o el exceso de levotiroxina en la sangre. Y nos va a dar algunos de los síntomas contrarios, por ejemplo, ansiedad, diarrea, corazón muy rápido, hipertensión, taquicardias, etcétera. Entonces, por este motivo es muy importante el chequeo regular. A veces es cada 3 meses, a veces cada 6 y en casos donde ya está muy bien el control cada año. Porque si la hormona está muy baja, que nosotros lo medimos con el examen TSH predominantemente, entonces decimos hay que bajar el medicamento o hay que subirlo según sea el caso. Porque si no, el paciente, independiente de que tenga o no los síntomas, debemos prevenir antes de que ocurran, porque a veces pueden ser muy fulminantes. O sea, una persona puede estar varios meses con la función hormonal mal, sintiéndose bien. O sea, puede tener la TSH, o sea, la hormona fuera de rango, y cantarle sintomáticamente en un par de semanas. Entonces, ahí es donde está la medicina preventiva. Por eso los controles periódicos y por eso es que el médico debe mover muy bien la medicación. A veces los pacientes mueven la medicación por cuenta propia, mirando el examen y dicen, esto está fuera de rango, entonces yo hago esta variación o tal. Y si lo hacen erróneamente, pueden exacerbar cierta sintomatología. De manera que eso depende mucho de cuál sea el problema y de cómo de los exámenes. Y aproximar con la experiencia de alguien. Bueno, la señora está tomando cierta medicación hace un año por alguna circunstancia, porque le han hecho solamente una teleconsulta o porque la citaron y no ha ido. Entonces tiene una prima que le cuenta, dice, no, yo estaba tomando 50 microgramos y fui donde un médico particular, por decir algo, y entonces me mandó 100 microgramos y estoy súper bien.
Entonces le dice, no prima, yo también voy a hacer eso, porque más o menos lo que te estaba pasando, a mí me está pasando. ¿Qué problema hay si ella pasa de 50 a 100 microgramos? O sea, ¿qué ocurre ahí? Tranquilamente puede tener una tirotoxicosis, que vendría siendo como un hipertiroidismo, sino que el hipertiroidismo es la hiperfunción de la glándula. Entonces la glándula produce más hormona tiroidea. Y la tirotoxicosis es que hay más hormona tiroidea, pero no es producida por las glándulas, porque la está tomando. Entonces, digamos, por decir así, un falso hipertiroidismo, que se llama realmente pues tirotoxicosis, un exceso de hormona tiroidea. Y sí, ocurre esto, con esta pandemia ocurrió, incluso muchas personas que a muchos pacientes le mandaban los medicamentos, los llamaba el médico a la casa, le asignaban cita, le mandaban su medicación. A otros no les mandaban los medicamentos y muchos pacientes en medio de su ignorancia, no sabe pues nada de la medicina, dirá, pues si el médico no me volvió a mandar el medicamento es porque no lo necesito, me cure entonces, y no lo siguen tomando. Y otros sí ocurre eso, empieza a sentir los síntomas, entonces le dice el familiar, el amigo, el vecino, yo siento igual y yo tuve control y sí me tomaba 50 y me aumentó a 75 y me sentí bien. Haga usted lo mismo, aumente a 75, o sea, bueno, la cantidad que sea. Ya un exceso de la hormona, entonces empieza, digamos, algunos síntomas contrarios del hipotiroidismo. No todos, porque también se comparten muchos también de la hipofunción y la hiperfunción, o del déficit de hormona tiroidea y del exceso de hormona tiroidea, más bien hablemoslo así. Entonces los cambios en el estado de ánimo pueden compartirse en los dos, una depresión, una ansiedad, pero digamos que un hipertiroidismo, un exceso de hormona tiroidea puede haber más una ansiedad, sudoración, inquietud, la presión se puede subir, el metabolismo se aumenta, entonces de pronto puede haber una disminución del peso, pero a veces también puede haber un aumento del peso porque como está tan activa la persona, entonces come más, entonces de pronto no siempre el exceso de hormona tiroidea va a disminuir el peso, porque si bien se acelera el metabolismo y puede haber una disminución, también como hay un exceso de actividad de la persona, entonces la persona puede ingerir más alimento y subirse de peso. Entonces por eso las personas no pueden decir que ¿cuál tengo? ¿La que bajo, la que sube el peso? No, eso no es así, porque cualquiera de las dos pueden aumentar o subir el peso. Que de pronto tengo una tendencia con el peso cuando hay hipofunción y de pronto a perder peso cuando hay hiperfunción, puede ser, pero no se ven casos en los que tienen un exceso de hormona tiroidea y entonces dicen, no, es que debería bajar de peso, se aumenta. Entonces vienen los problemas ya metabólicos, cardíacos, fibrilación auricular, por ejemplo, personas de hecho a las personas ancianas, por ejemplo, uno no les puede aumentar o no les puede dar hormona tiroidea con niveles no muy bajos de TSH, porque el exceso de hormona tiroidea puede dar fibrilación auricular también. Entonces a los ancianos, por ejemplo, hay que hacer los aumentos de hormona tiroidea de una forma muy diferente a las personas jóvenes. Con una persona de 80 años y le aumenta la medicación del abuelo no le sirve a una persona de menor edad, y al contrario, vamos a darle al abuelo lo que me mandaron a mí. Y de hecho a las personas de edad, personas adultos mayores, se les inicia una dosis más bajita de levotiroxina que una persona joven. De hecho, por lo mismo, por el riesgo cardiovascular que tiene, darles una dosis alta de hormona tiroidea. Entonces no se puede, porque puede terminar en urgencia la persona, una fibrilación auricular. Esto puede desencadenar trombos que de pronto están ahí pegados en el corazón, y a medida que la fibrilación, que el corazón se sacude rápidamente en ciertos sectores, se agita. Cuando la sangre se agita dentro del corazón, que es digamos un recipiente, se empieza a licuar la sangre, pero en esa licuada brusca se empiezan a formar trombos también, porque a medida que la sangre se sacude fuertemente contra las paredes del corazón, eso va generando producción de trombos. Entonces una fibrilación de esas también tiene un infarto cerebral, por ejemplo, un infarto cardíaco. Entonces la hormona tiroidea es delicada, y en personas mayores más aún. Bueno, hay muchas inquietudes, porque por ejemplo, no era más espontáneo, pero era como un repaso.
Vea, algo muy práctico son esas inquietudes sobre el consumo de los antibióticos. A mí me parece que aunque eso se divulga, que no se haga la automedicación, que es bueno escoger exactamente el antibiótico y de que de pronto no tomar antibiótico porque de pronto es un cuadro viral o es un hongo, es una levadura, entonces no le va a servir y que eso puede tener inconvenientes. Pero en detalle cuáles son esos inconvenientes. Pero antes de seguir con el tema, quería recordar que en el municipio de Valle, pues el doctor Aide y el doctor Juan Miguel están trabajando y tienen un número de contacto que es el 319-588-0145, repito, 319-588-0145. Y todos los días, como viene un médico de una especialización diferente, les preguntamos aquí mismo este mes de diciembre, que es un mes de diciembre raro, atípico. O sea, que como decía el doctor Juan Miguel, esto es como cualquier diciembre, y uno siempre, quién sabe si eso se pueda tomar así tan abiertamente. Quería preguntarles, ¿ustedes van a sacar unos días de vacaciones o normal siguen? ¿Qué han pensado? No, se sigue derecho, la atención va a ser normal. Así normal. Sí, sí, y además de hecho pues los festivos que hay en este mes pues tampoco es que sea mucho, los festivos son el 8 y el 25. Entonces no, se va a trabajar normalmente, de pronto el 24 y el 31, puede ser una fecha especial, ese día de pronto... el 24, 31. Sí, no se atenderá, pero solamente el 24 y el 31. 24, 31. Bueno, y también les comunico que el informativo del laboratorio de Soluna, aquí no cerramos, nosotros es continuo. Y yo muchas veces cuando tengo que ir al Amazonas o a la frontera con Panamá por el Chocó, pues casi siempre es en épocas en que está más fácil viajar, más tranquilo y también pues doña Paca sigue haciendo las entrevistas común y corriente y sigue el programa. Y se incluyen de pronto algunas grabaciones de programas. O sea que nosotros trabajamos continuamente. El día que haya que salir a hacer algo, pues incluso avisamos y también nosotros avisamos cuando se repite programas. O sea, normalmente. Sí, realmente a veces nosotros también tenemos atención continua, nosotros no paramos, pero sí, el 24 y el 31, pues sí consideramos que ese día sí va a ser como un día de descanso. Es que, sí, sinceramente, hay que estar en las casas haciendo la comida por ahí, con tapabocas y todo. Doctor Juan Miguel, ¿qué vamos a hacer en diciembre ahí la comida? Para donde me inviten yo voy. Pero tapabocas. Siempre, tapabocas siempre. Sí, incluso con la familia, porque uno no sabe dónde estuvo el primo, dónde estuvo la tía, entonces distanciamiento, tapabocas, pero yo donde me inviten voy. Que grupos no muy grandes, o no sé. Ojalá. O con unos primos, unos familiares un día, otro día con otros. Sí, ojalá primos no muy lejanos, porque ya uno no conoce dónde estuvieron, entonces... Que traigan la Omicron. Sí, que el primo que viene de Sudáfrica, que el primo que viene de China, entonces ahí sí yo mejor me quedo en la casa, pero... Si son primos cercanos, tíos, de toda la vida. O donde ha llegado la variante. Exactamente. Brasil, Estados Unidos, Canadá. De pronto un primo que venga de Estados Unidos, yo mejor me pongo el tapabocas y estoy una horita nomás, ahí me como la natilla y me voy para la casa. Que la envuelvan a uno. Sí. Oiga, pues algo práctico y muy útil para las personas que están escuchando el programa, yo lo sé, es el manejo de los antibióticos. Yo le preguntaba o sea, se dice que no se automedique, que eso tiene inconvenientes. ¿Cuáles son los inconvenientes de, digamos, tener como alguna molestia y creer que es una infección bacteriana y que le hace bien el antibiótico?
A ver, es que las bacterias son microorganismos o son especies que han estado en el mundo mucho más tiempo que los humanos. O sea, los virus también. Sí, virus, bacterias. Los hongos, todo. Todos los pequeños microorganismos, digamos que el mundo tenga 4.600 millones de años, sí, y que el humano tenga a lo sumo 10.000, más o menos. Entonces, por ahí 200.000. Sí, digamos que en sus... máximo 400.000. Sí, digamos en sus... Muy poquito con respecto a 3.000 millones de años de algunas especies. Entonces, estas especies tienen una gran capacidad de adaptación. Entonces, si nuestro paciente le da el veneno que no es, ellos simplemente sacan mecanismos de resistencia. De manera que si usted a cualquier gripa viral le da un antibiótico, las bacterias que son nuestras comensales, o sea, que conviven con nosotros de manera regular, empiezan a sacar mecanismos de resistencia. Se lo digo en otras palabras. Si a usted le da una gripa por un virus y la persona le da por automedicarse amoxicilina, citromicina, etcétera, etcétera, etcétera. Antibiótico. Pero eso no era una infección bacteriana porque no era una amigdalitis, sino que era un virus. Entonces, cuando le dé una verdadera infección bacteriana, las bacterias que son sus comensales ya no se van a tragar. El mismo antibiótico no le va a servir. Claro, ya no se van a tragar ese antibiótico, porque ellas dicen, nos están atacando con acitromicina, defendámonos. Entonces, cuando a esta persona le da una amigdalitis bacteriana, se va de hospitalización probablemente con un antibiótico intravenoso, y eso no es cómodo. De manera que, y eso pasa en un país como Colombia, en el cual los antibióticos son de venta libre, lo cual no debería ser. Usted va a un país serio y los antibióticos no son de venta libre. No dice venta libre, pero se vende así. Pero porque allí dice bajo prescripción médica. Y lo cual no debería ser. Usted está hablando de países latinoamericanos probablemente, pero usted va a un país anglosajón o de primer mundo, los antibióticos no se los vende nadie. O sea, usted le da una infección bacteriana en la piel, nadie le va a vender un antibiótico. Probablemente usted se refiere a México o a Perú, en el cual la ley existe, pero bajo cuerda se prescriben antibióticos, lo cual está muy mal hecho. En Colombia ni siquiera, pues usted va a cualquier farmacéutica, le da cualquier antibiótico que usted pida, y eso es completamente incorrecto. Algo complicado que estoy pensando es, el doctor Juan Miguel dice, tenía pues una virosis, ¿cierto? Y tomó ya usted dijo, la citromicina, bueno, por decir algo, sí. Eso has dicho... Prototipo, sí. Sí, un ejemplo fuerte. Listo, era un virus, no le sirvió. O de pronto tú, como que le sirvió de una manera indirecta, pero él creyó que le sirvió, en fin. ¿Cómo ya después va a tomar ese antibiótico para realmente una infección bacteriana? Pero ¿cómo hacen ustedes para saber que tomó ese antibiótico si no se lo dice? Porque pronto usted lo regañan porque le va a decir que tomó antibiótico. Pero algunos dicen, uno sí le saca la verdad al paciente porque uno de sospecha, por ejemplo, en casos como las infecciones vaginales en las mujeres, por ejemplo, son casos muy frecuentes en los que empiezan a aplicarse antibióticos intravaginales, orales, entonces empiezan con las infecciones vaginales a repetición, incluso urinarias, y les pregunta uno, pero porque el tratamiento no le sirve, y le comenta a uno que ya han tenido muchos tratamientos y que van al médico y que van a la EPS y que van donde el uno, el otro, y que las infecciones no mejoran o no responden como deben responder. Entonces empiezan a preguntarle, y si es que yo me aplico óvulos cada que me den la menstruación para realizar ¿cómo es que dice? Un lavado, que no hay que hacer lavados de nadie menos con antibióticos. Entonces empieza uno a preguntar, empieza uno a indagar, y es que yo a veces siento que la orina está fuerte. Término pero fuerte es que la es muy amarilla y empiezan a tomarse ahí mismo el antibiótico. Que el olor, que hay fetidez. Pero realmente la gente, cuando hay fetidez, uno dice, bueno, sí, pero la gente a veces dice que hay un olor fuerte, que la orina está fuerte, le pregunta a uno, ¿es roja? No. ¿Tiene mal olor? ¿Putrefacto? No. ¿Es turbia? ¿Es como blanca? No. No, es muy amarilla.
Entonces yo me tomo el antibiótico y no, pues la orina amarilla es porque está muy concentrada. ¿Por qué? Porque hay falta de agua, hay falta de líquido, un clima muy caliente. Pero una orina amarilla no es de antibiótico, y muchas personas una orina amarilla inmediatamente le dan su antibiótico, y le dan su antibiótico y le dan una sola dosis, sabiendo que el antibiótico no se puede tomar por una sola dosis. No le estoy diciendo que el que se haya tomado un antibiótico mal que lo tome por 10 días, 7 días, 10 días, no. Pero se están dando el daño de que lo están tomando, y más daño le hacen aún cuando le toman 1 o 2 días de antibiótico. Un antibiótico por 1 o 2 días, no. Hay medicamentos antibióticos que los manda uno por 1 o 2 días, dosis única, pero son pues casos selectos en los que uno ya sabe cuál es la infección que requiere dosis única o 1, 2, 3 días. Pero normalmente los tratamientos antibióticos son largos. Entonces usted deduce que uno ya empieza a preguntarle, a contarle a uno esos malos hábitos, y entonces ahí está el porqué las infecciones le dan tan frecuentes, se le demoran en desaparecer, el tratamiento ya no le sirve, o le sirve y le da muy frecuente en el tiempo. Entonces tiene unas recidivas cada 2, 3 semanas de infección urinaria. Entonces, por ejemplo, ya necesita una consulta, hacer que un antibiograma y todo. Sí, hay otro caso prototipo donde el paciente se automedica antibióticos, y es la diarrea. Sí. Pues, paciente ya tiene 4 días de diarrea, no, esto es de antibiótico, voy dando el farmacéutico y el farmacéutico se lo corrobora, no, tomémonos un antibiótico. Y lo que pasa muchas veces con el antibiótico es que perpetúa la diarrea, porque muchos antibióticos caen pesado, entonces una diarrea que le iba a durar 3, 4 días ya le va a durar 10, 12. La mayoría de las diarreas no se deben tratar con antibióticos, porque la gran mayoría, más del 95%, son de origen viral. Entonces lo que hay que hacer es tomar suero y algún analgésico. Entonces ahí es donde uno responsabiliza mucho a los farmacéuticos, que son muy avesados, son muy arriesgados en prescribir esta clase de medicamentos, porque a veces no se sabe de pronto qué problemas cardíacos tiene la persona, porque algunos antibióticos son nocivos para el corazón. Entonces una persona que tenga una insuficiencia cardíaca y se tome tal o cual antibióticos puede sufrir un infarto o una arritmia letal. De manera que nuestros pacientes deben ser muy sinceros, o sea, nosotros no somos el sacerdote, no los vamos a juzgar, nos tienen que decir toda la verdad, porque si no, no los vamos a poder ayudar. Y solamente la verdad. El doctor ayer comentó algo que llama la atención. Vamos a suponer que ustedes, el médico, le dicen, bueno, encuentran que va a consulta, listo. Y entonces tienen una infección X. Ustedes prescriben un antibiótico, digamos una infección bacteriana. O sea, se diagnosticó bien, infección bacteriana, tratamiento por 10 días, digamos una cápsula cada 12 horas. A los 2 días, esta persona que asistió a consulta se sintió bien, ya no tiene dolor de cabeza, ya no tiene fiebre, pues no sé, la orina cambió, pues si fuera por ejemplo una infección genitourinaria, en fin. ¿Qué pasa si se toma nomás 2 días y no los 10? Y esto es muy frecuente, porque de hecho la terapia antibiótica empieza a mejorar la persona a los 2, 3 días. Entonces cuando uno le ordena un medicamento antibiótico a una persona, lo primero que uno le advierte es, ojo, cuidado, porque a los 1, 2, 3 días usted va a mejorar. No quiere decir que ya el tratamiento párelo ahí, no. Sígalo y se sienta bien. ¿Por qué? Porque ocurre lo que hemos... ¿Y qué pasa? Lo que ya hemos hablado. Entonces empieza a tomárselo, se mejora. Y entonces primero, la bacteria tuvo digamos el veneno, que es el antibiótico con el que se va a morir esta bacteria. Entonces lo estaba matando. Entonces ya lo estaba matando. Iba a erradicar la infección, por eso ya no tenía ya los síntomas la persona. Cuando le ponen el antibiótico, vuelven a crecer otra vez. Como ya tuvieron muestras del veneno que los estaba matando, entonces no se neutralizaron del todo. No se neutralizaron, o sea, la mayoría, neutralizaron en gran parte para no dar síntomas, pero todavía estaban ahí. Entonces por eso los tratamientos antibióticos son largos, porque en 2 o 3 días no van a desaparecer, pero usted sí va a sentir, el paciente va a sentir la mejoría. Cuando le suspende el antibiótico ocurre lo siguiente: puede empeorar porque obviamente como no ha acabado con toda la carga bacteriana, entonces
bacteriana o de parásitos o de hongos, por ejemplo. Sí. O de virus, también ciertos virus, por ejemplo. Por ejemplo, el virus del herpes que se le da pues, para las enfermedades virales, normalmente todas tienden la mayoría tienden a ir desapareciendo. Le mandaron 40 tabletas y se tomó nomás 20. Y se mejoró, entonces vuelve la otra y le repite el herpes. El herpes zóster, vuelve y le repite más fuerte, con más frecuencia, más intenso, ya no la va a mejorar porque lo pararon. Entonces hablemos pues de cualquier microorganismo, no solo de las bacterias, sino cualquier microorganismo que le estemos dando un medicamento, sea un antibiótico, un antifúngico, un antiviral. Lo suspende, entonces la infección estaba aplacando, le suspende el tratamiento, el microorganismo sigue creciendo, otra vez vuelve la infección, puede empezar más fuerte. Entonces ya no son 3 días, sino con 3 días, más otros días que le faltaba, ya van 3, entonces el tratamiento se va alargando. Fuera de eso, como lo paró en el momento en que estaba acabándolas, pues vuelven y cogen fuerza, como decir una llamarada que usted le está apagando, un incendio. Si no lo termina de apagar, con seguridad ese incendio sigue. Si los bomberos van a extinguir un incendio y no lo erradican totalmente, no se quedan ahí las 2-3 horas que se demora erradicarlo, y medio dicen ya se apagó, las poquitas llamas que quedan pueden aumentar incluso con más fuerza. El daño que no hizo inicialmente lo hacen ya con esa fuerza que va a quedar. Las brisas. Lo mismo pasa, lo mismo va a pasar. Y el otro caso, listo, usted formuló un antibiótico para una infección genitourinaria, se sintió la señora a los 2 días bien, se siente mal luego, pongámosle que a la semana. Entonces dice, no, el doctor me mandó tratamiento por 10 días, yo voy a ajustar los otros 8 días cuidadosamente. ¿Qué? Vea, a veces porque el paciente hace eso, porque cuando van donde uno, a veces ocurre que uno vuelve y le manda el medicamento, pero es que a eso que va a completar. Pero a ese punto vamos, los medicamentos, usted bien lo dijo ahorita, los medicamentos, si uno los mira, los antibióticos no dicen venta libre, dicen venta bajo fórmula médica. Lo que pasa es que aquí se saltan la ley, las farmacias se están saltando la ley, el gobierno claramente dice que no es de venta libre, pero las farmacias por algún motivo se saltan la ley y como que no hay quien los controle. Entonces los pacientes hacen eso porque resulta que cuando van donde el médico les dice, venga, continuemos el mismo tratamiento. A veces se hace, lo que uno tiende a hacer es más bien buscar otro antibiótico. O en infecciones urinarias, cuando son tan repetitivas, uno lo que prefiere es mandar un antibiograma y mirar a ver ya qué tipo de bacteria hay. Porque ¿Qué pasa si entonces a la semana que se sintió mal otra vez? Y entonces bien lo toma, entonces resulta que el antibiótico no le está sirviendo porque ocurre eso, no es porque sea culpa del médico, sino que en la infección urinaria el médico tiene la potestad del derecho de iniciar un antibiótico el cual crea que le va a funcionar. Las infecciones urinarias se tratan así. Inicialmente la persona tiene el síntoma y uno dice, vamos a mandarle ese tratamiento antibiótico porque este es el que sirve para la mayoría de las infecciones. Pero a veces no le funciona, entonces en esos casos que no le funciona o que medio le funciona es donde uno requiere ya un urocultivo para confirmar ya qué tipo de antibiótico es. Se toma el tratamiento que no es, entonces ya va a generar más resistencia porque ese no es el tratamiento antibiótico. Eso ocurre mucho. Y va a empezar a generar más resistencia contra ese que ya no le servía y ya es que no le va a servir. Y entonces lo que ocurre es lo siguiente, esa bacteria se la pasa a otra persona y sigue con la misma resistencia, esa otra, y esas infecciones se van transmitiendo donde se va generando la resistencia en las comunidades, en una región, en un país. Entonces se van generando resistencias incluso a nivel mundial. Hay antibióticos que se dejan de utilizar a nivel mundial de un momento a otro para cierta infección porque se generó resistencia. ¿Cómo así? Porque las infecciones se van transmitiendo de una persona a la otra. Entonces se generan resistencias y por eso los antibióticos no van funcionando y al último nos vamos quedando sin antibióticos a cuáles acudir porque no hay ya cómo atacarlos. Las bacterias se parecen un poco a las ratas porque las ratas se van acostumbrando a ciertos venenos. Por eso en las cucarachas también por eso hay que ser muy selectivo en la forma de dar el veneno al microorganismo porque ellos son inteligentes también, como las ratas y las cucarachas. Las bacterias también saben, me dieron a probar este veneno, entonces vamos a cambiar para no ser tan susceptibles a él. Entonces cada vez hay que usar venenos más potentes. El problema de los antibióticos es que hace rato no descubrimos nuevos antibióticos.
Entonces hay que recurrir incluso a antibióticos que usábamos en la década de los 70, que estaban un poco olvidados por la resistencia. Pero eso va a ser un problema grande a futuro. Por el sobreuso de antibióticos van a venir cepas superpoderosas de bacterias multiresistentes a antibióticos. Y yo le digo, eso es peor que el COVID. Porque imagínese usted una Klebsiella multiresistente a todos los antibióticos. Eso es muy contagioso. Entonces el estafilococo. Es que de hecho la gente no ha entendido eso, no logran entender, porque claro, no me pueden culpar, pues hay que ser médico, microbiólogo, biólogo para entender eso, pero ya la gente lo entiende ya con el COVID. Más educación. No, y con el COVID tiene el ejemplo, el COVID vea cómo va cambiando, que una variante, que la otra, lo mismo pasa con los microorganismos, bacterias, virus, hongos. Van teniendo variantes y se van haciendo resistentes, se van haciendo más peligrosos, más nocivos para la salud. Entonces, lo mismo que ocurre con el COVID es lo mismo que ocurre con las infecciones que hemos padecido siempre, que ha padecido siempre el ser humano, que van teniendo variantes, van cambiando su material genético y van evolucionando para causar más mal al huésped, al ser vivo que va a atacar. El ser humano, animal, al que ataque. El doctor Juan Miguel comentó ahora que el mundo, los antibióticos, las investigaciones y realmente grupos realmente nuevos, farmacológicamente hablando, están muy estancados esa investigación. En los virus sí hay más propuestas, o por ejemplo, ¿usted cree que estos antivirales para el COVID van a funcionar? Lastimosamente no. A nivel viral también hay muy pocos medicamentos que maten un virus. ¿Recuerda usted la pandemia del H1N1? H1N1, perdón. H1N1, sí. Había un medicamento que medio funcionaba, que se llamaba el oseltamivir. Y para el COVID se propusieron muchos medicamentos, el remdesivir, etcétera, pero lastimosamente no funcionaron bien. Hay muy pocos medicamentos que matan virus. Para el herpes hay uno que medio funciona, que bueno, ya lo hemos mencionado, el aciclovir, el ganciclovir, vanaciclovir. Bastante tiempo. Sí, sin embargo no lo mata. Simplemente como que lo controla, pero medicamentos antivirales, bueno, los del VIH lo mismo. Hay medicamentos que controlan. Oye, una preocupación es que el virus de ¿qué? Del VIH. El VIH. Todavía eso no ha desaparecido. Sí, lastimosamente los medicamentos medio lo controlan, ya no caen tan pesado, pero no lo matan, simplemente lo dejan ahí medio dormido y no hay que dejar de tomarlos. Pero es un campo en el que hay que trabajar mucho todavía. Y por eso las personas tienen que ser muy cuidadosas, más que nada en la prevención. Porque, bueno, prevenir es mejor que curar. Y lastimosamente lo mismo está pasando con las bacterias. No hay antibióticos nuevos, por eso algunos tienen que ser resguardados para el manejo intrahospitalario exclusivamente. Y en eso sí ha sido, digamos, juicioso el gobierno en no permitir la venta libre de ciertos antibióticos protegidos. Bueno, otra inquietud, hablando ya pasemos a los antimicóticos. Pues yo sé que muchas personas seguramente les ha pasado eso y por ejemplo, pues que tienen una infección por hongo, ¿cierto? Y entonces les dicen, no, este antimicótico, este antifúngico, cada 8 días. Yo he escuchado personas que dicen, no, eso cada 8 días lo que va a servir. ¿Por qué creen ustedes que piensan así? La persona piensa así, claro, porque los medicamentos que no son en cantidades altas, entonces dicen, no, pero cada semana no funciona, no, eso se acumula, y se acumula tanto, que donde se empieza a dar más seguido pueden llevar a una falla hepática, por ejemplo, donde lo tome diario. Entonces, ciertos antifúngicos pueden causar una falla hepática donde una persona lo tome más de una semana seguido, con poquitos días que empieza a tomárselo seguido, el hígado es el que va fallando, y el hígado puede fallar rápidamente en cuestión de días. Entonces hay medicamentos que requieren dosis muy altas, varias veces al día, muy prolongadas. Hay otros medicamentos que requieren dosis más prolongadas en el tiempo.
por ejemplo, medicamentos como para la osteoporosis, hay unos que se dan semanal, otros cada mes, son de liberación sostenida. Otros cada año. ¿Por qué? Porque son diseñados para que se vayan liberando, porque se van acumulando y se vayan dando en ciertas dosis. Entonces, no, el paciente no debe asumir que eso no me va a servir. Si el médico se lo ordena así, es porque así es. Un ejemplo de un medicamento de liberación sostenida es este implante para planificación. Eso dura 3 a 5 años. Y eso es un medicamento básicamente que se libera de forma sostenida. Yo tuve una vez, yo creo que yo comenté acá, un paciente que se me enojó porque le mandé ese antimicótico semanal y me dijo, no, yo me tomé eso diario. Ya, bueno, bueno, cuando se le dañe el hígado, viene y me visita otra vez. Yo creo que equivocó, eso que me evita poquito, decía cada 8 días, no, yo creo que él se equivocó, eso debe ser diario. Sí, me dijo, no, pues usted para qué me mandó eso cada 8 días, yo me tomé ya eso de una vez. Ah, bueno, listo, ahorita le hacemos un examen del hígado y ya me comentará usted. Bueno, oiga, estamos en diciembre. ¿Por qué no hablamos del peso corporal un poquito? ¿Qué hacer en este diciembre para no subir de peso corporal? ¿O ustedes qué tratamiento sugieren? ¿Cómo sería un tratamiento? No solo en diciembre, el peso hay que mantenerlo controlado siempre, toda la vida. Que en diciembre que se sube más de peso corporal. Pero el problema es que las personas empiezan ya a comer más, que la natilla, que los buñuelos, de pronto más sedentarios, los que hacen ejercicio pues de pronto salen a vacaciones en diciembre y hacen más ejercicio, entonces disminuye el metabolismo, el gasto de energía y aumenta entonces el consumo de grasas, todos estos fritos. Y pues no, desafortunadamente sí, la comida es muy buena y siempre es muy bueno comer, pero hay que tener mucho control también porque en un mes rapidito una persona puede subir 6, 8 kilos. Nada raro que una persona empieza enero con 5 o 10 kilos de más por el exceso de alimentación. A cambiar porque es que sí, suspende. La talla. Y no, y muchos dicen, no, vamos a suspender ya el ejercicio, ya que vamos a estar en vacaciones, después de diciembre, entonces suspende el ejercicio y empiezan a comer más, ahí está. Cuando el ejercicio se suspende, pues el organismo va más se ha acostumbrado ya a quemar más energía y a comer más. Entonces ya cuando la persona suspende el ejercicio, pues el organismo dice, bueno, estamos haciendo ejercicio y gastamos mucha energía, entonces comamos. Eso pasa con los deportistas, por ejemplo, cuando paran de hacer su deporte, claro, suben de peso, por lo mismo. Entonces no, hay que controlar el peso siempre. Oye, entonces, hay miles de métodos, millones de métodos. Que ustedes hayan visto cuál es el mejor método para perder peso corporal, pues, o sea, que sobrepeso quiere decir que está sobrando, sobrepeso quiere decir que hay más peso del que debiera haber, ¿cierto? Sí, primero la alimentación, pues el exceso de grasas, de carbohidratos, de no estar comiendo de más, de gula, gaseosas, mecatos, todo el día estar comiendo basura. Comer varias veces al día cantidades muy pequeñas, esa pues es la mejor forma de bajar de peso, y no al contrario como piensan muchos, que es comerse un plato de comida en la noche y que ya con eso van a bajar de peso. ¿Por qué aumenta de peso un plato de comida por la noche? Porque se le acumula toda el organismo es inteligente, entonces dice, no hay comida, y cuando le den alguna cosita dice, venga, que nos ahorremos todo esto. Y lo ahorra en grasa aquí en las llanticas, en las piernas, en todas partes, porque el organismo es inteligente. En cambio, si usted le está dando comida poquitico, varias veces al día, 5 o 6 veces al día, que es lo que recomienda, va gastando. Entonces el organismo dice, no hay comida, vamos gastando. Lo mismo es como cuando una persona está sin trabajo y le entra una platica y mismo la amarra, le echa nudos porque dicen, no, yo no tengo trabajo, vamos a echarle nudos a esta plata. Es mejor guardarla porque hasta cuándo va a tener plata, lo mismo hace el organismo. No le echan comida, le echan un platado de frijoles, de grasa, arroz, yuca, plátano. Dicen, no hay comida, guardemos todo esto. Si el trabajador, la persona la va llegando platica, la pagando semanal, dice, no, pues gastemos que la próxima semana me viene. Lo mismo con la comida, si usted le da comida varias veces al día, poquitico, dice, no, ahorita en 3 horas viene la otra porción, gastemos esto, quemémoslo. Entonces, pues es la mejor forma de bajar de peso, comer mucho,
varias veces al día, iré poquito, varias veces al día. Pero uno, por ejemplo, el almuerzo partirlo en dos, la comida, es lo que recomienda, comer el desayuno en dos tandas, por ejemplo. Eso es como la mejor forma de bajar de peso. Y la dieta antioqueña, bueno, en general la colombiana, pero particularmente la antioqueña. ¿Y qué problema tiene? Es muy alta en carbohidratos. ¿Por qué? Porque coja usted una bandeja paisa, que es nuestra comida típica. ¿Cuántos carbohidratos tiene? Cuéntenos. Los frijoles, el arroz, el maduro, la arepa, plátano maduro. El plátano maduro y el plátano verde si lleva plátano verde, y si le quiere a sumar la morcilla más el chicharrón más el chorizo. Así, porque la morcilla lleva la morcilla tiene arroz por dentro. Sí, señor. Y la mazamorra, y luego la panela también es un carbohidrato. Bueno, ahora bien, vámonos a la comida decembrina. Tiene usted natilla, buñuelos, hojuela, y eso lo sirven ¿con qué? Con Coca-Cola. Entonces, a ver, ¿dónde está la fruta de nuestra comida típica? En otros países la comida típica tiene un poquito de fruta, en Antioquia no. Y además, cuando usted va a un ventorrillo callejero, que es el más barato y que a la gente le gusta, pues todo es comida obviamente alta en carbohidratos y en grasa. Yo no veo frutas. Y salsas. Y muchas salsas también. Entonces, obviamente nuestros pacientes deben ser conscientes de eso. Una vez yo atendí a una paciente que me contó que ella se comía diario un paquetón de 12 Doritos al día y lo pasaba con 1,5 litros de gaseosa todos los días. Estaba haciendo las vueltas. Y después, pero doctor, ¿por qué estaré yo tan gorda? Qué pues, raro, yo como me cuido. Sí, yo me cuido mucho. Pues hombre, vaya bajando a 11 paquetones al menos, o por lo menos haga más ejercicio. Pero entonces la gente normaliza esa gran cantidad de carbohidratos y de sobremesa no hace el suficiente ejercicio. Entonces paga el bus y que lo lleve hasta la puerta de la casa. Entonces yo a veces aconsejo, no, que el bus la deje al menos 5 cuadritas de la casa para que al menos camine eso, ¿cierto? Uno como mínimo de caminar, ¿cuánto? Si no hace ejercicio. A ver, el ejercicio es una cosa difícil de prescribir porque depende mucho de la edad, sí, no hay, y depende mucho de la condición. Están hablando en general, pero hay que individualizar la modulación del peso corporal. Digamos, en general, uno prescribe el ejercicio hasta que el paciente sienta que hizo ejercicio. Porque yo le prescribo a una muchacha de, pongámosle un ejemplo, 35 años. Ni una muchacha. Que camine 30 minutos al día, pero si lo camina al paso en que va a mercar, y ella dice, no, yo camino mucho, haciendo el oficio, o paseando con mi niño de 3 años. No, eso no es caminar. Entonces uno dice, el ejercicio debe hacerle sentir a usted que está cansada, o sea que el corazón va a cierto ritmo. Entonces la agitación. Entonces en ciertos casos, con ciertos pacientes, uno prescribe, o por eso uno aconseja a veces tener estos relojes inteligentes que miden la frecuencia cardíaca. Por supuesto, yo una persona de 80 años con artrosis en las rodillas, yo no le voy a decir que suba una loma, pero sí le voy a decir que por lo menos haga cierto ejercicio sentado, que haga ciertas maniobras en la casa, ciertos ejercicios de gimnasia, etcétera. Pero para hacer una regla, una idea general, uno recomienda que el paciente más o menos se ejercite 3 a 4 días a la semana, 30 minutos al día. Un ejercicio que lo haga sentir cansado sin, por supuesto, exagerar. Y otra cosa es empezarlo gradual. Que a veces no sé si han visto en las noticias señores sedentarios que los invitan a jugar fútbol y les da un infarto. Claro, el corazón no estaba acostumbrado. O hacen una media maratón, señor de 60 años que lleva 20 años sin correr, le dio por hacer media maratón, claro, le dio un infarto, un corazón desajustado, desacondicionado. ¿Y cuando alguien está subiendo de peso corporal por problemas metabólicos, digamos por hipotiroidismo? A ver, respecto al hipotiroidismo, bueno, es una enfermedades que se ven por retención de agua, de líquidos. Esa es una gran consulta con el hipotiroidismo, y de hecho dicen, yo tengo de la tiroides que engorda. Sí. Dicen, doctor, yo peso 118 kilos, pero es porque yo tengo hipotiroidismo. E incluso personas que ya tienen el hipotiroidismo bien controlado hace 10 años. Entonces uno dice, no. La que engorda. Al hipotiroidismo achaquémosle 3, 4 kilos máximo. El resto de los 70 kilos de sobrepeso es por no hacer ejercicio y por comer mal. Entonces no le echemos la culpa a eso. Es cierto, pero no es totalmente cierto. Muy poco cierto.
poquitico. Y la retención de líquidos, hay casos en que la persona tiene insuficiencia cardíaca, retiene líquidos y es muy sedentario por culpa de la insuficiencia cardíaca. En esos casos hay que individualizar, mejorar la insuficiencia cardíaca, pero sin duda, y lo más probable es que también tenga una mala el dieta. hipertiroidismo, o sea, que dicen, y tengo, la que enflaquece. La que enflaquece también enflaquece máximo 3 o 4 kilos. El otro es por alguna otra enfermedad. Por ejemplo, en mi caso personal, si yo tuviera hipertiroidismo, yo que soy muy delgado, si tuviera hipertiroidismo no se lo podría achacar a la tiroides tampoco. Se lo achaco a que yo soy flaco ya, o a que como mal, o qué sé yo. Pero el peso corporal tiene componente genético. Tiene gran componente ¿Cuánto genético. Es muy difícil decirlo, pero no es todo lo que dicen. Pero no lo es todo, y es más cultural, es más de dieta, porque en Estados Unidos hay mucha obesidad y en México. De hecho, en México es el país con más obesidad del mundo. ¿Por qué será? Pues por todos esos tacos que comen y porque los pasan con Coca-Cola. ¿Por qué razón no hay? ¿Qué problema hay con el taco? Pues que es puro carbohidrato, la masa es carbohidrato, y adentro le echan chicharrón, adentro le echan tacos de lengua y tacos de lo que usted quiera. En cambio, ¿por qué no hay tantos obesos en Japón? Pues porque comen puro arroz y verduras. Ensalada. Verduras, y porque un pedacito de carne vale la pisada de una casa. Claro, obviamente son más delgados allá. En países en donde se come baja proteína, hay delgadez. Entonces, sí hay componente genético, pero la mayoría es componente de hábitos. Es estilo de vida. Estilo de vida, sí. De todas maneras hay que evaluar, ¿cierto? Hay que evaluar. Porque incluso en una misma familia, son 5 personas, todos comen lo mismo. Y unos suben de peso y otros bajan, o otros no les pasa nada. Son diferentes. Sí, pues la persona cuando ve que algo no cursa bien, pues debe ir al médico, y para eso estamos nosotros allá en el consultorio. Cuando hayan dudas de cualquier tipo, pueden llamar y solicitar su cita en el 319-588-0145, 319-588-0145, y pueden llamar, solicitar la cita, consultar los precios. Doctor Juan Miguel, ¿a usted le olvidó ese teléfono? 319-588-0145. Es fácil. No, y fácil ir porque... A ver, ¿cómo haciendo para llegar a Bello? Todo el parque de Bello, puede ir en metro. Pero hay muchos tacos yendo para Bello. Mucho taco, pero no, hay taco en todas las ciudades también. En todas las ciudades, en todas partes hay taco. Lo de Bello tiene su estilo. Vean, el día de sur a norte, mucha congestión. Y como por la tarde, y por la mañana es viniendo de Bello a Medellín. Sí, en la mañana es fácil llegar de sur a norte. O sea, el horario que la persona va, digamos, hasta por la tarde, pues es fácil llegar. Ahí ya, sí va a ir el ya metro, es difícil los tacos fuertes para Bello, ya tirando hacia la noche, pero durante el día los tacos para Bello no... Sí, la estación más cercana es la estación Bello. La estación Bello. Que se pueden ir a pie si desean, es 3 o 4 cuadritas, igual todos los buses que están en la estación los llevan al parque. Si va en vehículo particular, ahí antes de ir al parque hay varios parqueaderos grandes. Sí, no hay problema. Y se puede ir en bus también, los buses lo dejan una cuadra abajo. Sí, una cuadra abajo, los buses que están pasando por ahí lo dejan una cuadrita abajo de nosotros. Y al final van a cerrar como que un sector, ¿cuánto a la redonda? Sí, ya está cerrado, 2 cuadritas, está cerrado a la redonda el parque. Claro que bueno, hay partes que cerraron 2 cuadras, otros una, pero no, en el lado donde estamos nosotros cerraron una cuadra, la cuadra siguiente y la cuadra de abajo. Pero normalmente pues sí, cerraron como 1 o 2 cuadras a la redonda, pero eso está así ya de mucho tiempo, ya desde que empezó la pandemia ya eso está... Pero eso es bueno, eso ha convenido en el comercio. Y ahí camina. Sí, la gente ya ha tenido buen comercio ahí, buenos peatones, y la contaminación pues que generan los carros también es incómodo. Pues doctor Juan Miguel, ¿ustedes creen que más o menos normaliza todo esto con el virus? Pues que ustedes hayan escuchado. Bueno, siempre que usted me pregunta pues lo mismo. Fuera de lo que uno quisiera, es que es lo que se ha hablado. Siempre que usted me lo ha preguntado y yo le he recordado la peste negra del 1347,
a 1.351. Duró 4 años. Con el COVID apenas vamos a cumplir 2. 4 años, es más o menos, 5, 6 o 7 años duró. La peste negra, más o menos en la parte fuerte, póngale 4 o 5. Yo pronostico que todo el 2022 van a seguir ciertos modelos de acordeón. En 2023 por la tarde. Bueno, Dios no lo oiga, pero por lo menos el 2022 van a seguir habiendo estrategias acordeón, en donde en algún momento del próximo año va a haber una nueva restricción, probablemente no tan cruda como la primera, pero todo el 2022 va a ser de tapabocas y de vacunación. Pronostico yo por lo menos. Muy bien, hoy un programa más espontáneo, diferente, mucha información, esto de los antifúngicos, los medicamentos para los hongos, los antibióticos, los antivirales, esto de la tiroides, la verdad, se escucha que como que no hay un equilibrio, las personas sienten que no tienen un buen equilibrio, que no solamente que con el medicamento no tienen. Hombre, hay otros aspectos, o sea, que muchas personas creen que al tomar el medicamento para antitiroideo, que se llama, ya se sientan y que pueden comer de todo y hacer lo que quieran, y como que no. Es una enfermedad difícil de entender porque a veces no ocasiona tantos síntomas, porque cuadrarla toma muchos meses y porque descuadrarse toma muchos meses. Entonces es un mito a veces que la persona no se tomó por 2 días el medicamento y empezó a tener síntomas y se lo achaca a eso, y no, tampoco, porque es una enfermedad de instauración muy lenta y de descompensación lenta, y no explica muchos de los otros síntomas que tienen los pacientes. Una persona perfectamente puede ser hipotiroidea y tener anemia, perfectamente puede ser hipotiroidea y tener una obesidad por sus malos hábitos, perfectamente puede ser hipotiroidea y tener una depresión o una ansiedad de base, de manera que ahí eso es muy difícil de explicar por la radio. Ya cada paciente se individualiza, y por eso estos espacios ayudan a entender un poco esa clase de cosas. Son generalidades. Recuerden, cualquier inquietud entonces en el municipio de Bello, edificio San Ignacio, consultorio 307, y ahí está el número de contacto, 319-588-0145. Muy bien, muchas gracias por la información. A usted, doctor Alguid, muchas gracias.